Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. En medio del cubrimiento de esta Feria Internacional del Libro de Bogotá con la HJCK, hoy me encuentro con Marta Ibarra Rodríguez, quien está acá en la feria presentando su nuevo libro de cuentos, Memorias de Abril y otros cuentos. Marta, bienvenida a la HJCK, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alejandra. Muy bien, muy feliz de estar contigo hoy. Me alegra mucho, Marta. Marta está publicando este libro con una editorial independiente que se llama Páginas de Agua y es su primera publicación en solitario. Marta, ¿cómo se siente publicar por primera vez tus cuentos, pues bajo solamente tu nombre, porque has hecho ya publicaciones en otras antologías, pero cómo es también publicar todos tus cuentos en solitario? Bueno, es una emoción para mí indescriptible, llena de magia. Yo lo compararía a muy cercano cuando uno está esperando su primer bebé y finalmente llega a la vida para hacerla más maravillosa. Pues Marta, me gustaría preguntarte ahora como por algunos temas que pues tienes en tus cuentos, ¿no? En este libro pues vemos también este tema de la familia, de la cotidianidad, también del amor. Pues cómo es también escribir eso en el género del cuento, cómo ha sido explorar esos temas. Bueno, en todas las historias de Memorias de Abril está presente, sí, tienes toda la razón, el amor. Creo que es un sentimiento muy fácil, o no, más bien complejo de describir, por lo mismo fácil que es dar el amor al tiempo es complejo de describirlo. En todas las historias tienes razón, está presente la familia, el amor familiar, el amor filial, está el amor romántico, el amor juvenil, y bueno, ha sido muy gratificante escribir el amor desde diferentes puntos de vista, desde diferentes personajes con características muy disímiles entre ellos. Me gustaría también hablar de este tema que hay, por ejemplo, en el primer cuento, que es uno de los pues que sobresale del libro, pues como es también narrar la muerte y como una muerte inesperada. Así es. Es algo lleno de emoción, no es algo que me haya tocado de cerca, fue pues una historia de personas muy cercanas que me la narraron muy de pequeña. Esa muerte tan inesperada de una persona que deja atrás una familia, entonces la sentí muy desde el punto de la persona que se iba, de la persona que no esperaba irse ese día y que en medio de su humor habitual se despide de su esposa, de su hija, y bueno. Eso a mí me parece tremendo porque creo que usualmente la muerte se narra como desde afuera, como de las personas que viven el duelo, ¿no? No como desde en primera persona, que es lo que sucede en este cuento. Sí. Y me gustaría preguntarte ahora, pues cómo también es la diferencia de escribir en una antología de escritoras latinoamericanas, de escritoras colombianas, allá publicar tu primer libro, pues completamente de tu autoría. ¿Cómo fue también tu experiencia escribiendo en antologías? Bueno, mi experiencia en antologías fue sorpresiva. Siempre me ha gustado escribir, pero fue en la época de la pandemia que teníamos como más tiempo, y digo yo siempre que pasó de lo urgente a lo importante. Entonces para mí era importante escribir, contar algunas cosas por escrito. Se me facilita muchísimo más escribir que hablar. Entonces empecé a escribir porque Editorial Elipsis publicó que quería un concurso para una antología, que tenía un concurso abierto para una antología, una convocatoria. Empecé a escribir y envié los cuentos en ese momento, las historias. Para mí fue una sorpresa, la verdad, porque estaba pues muy nueva en eso, eran mis primeras historias que enviaba a convocatoria. Me llama pues el director a decirme que han sido aceptadas. Me sentía muy honrada porque en la antología habían personas que ya llevaban un recorrido muy grande, entonces estar al lado de escritores con un recorrido más grande que el mío me emocionaba mucho, me llenaba obviamente de ansiedad y de miedo. Y después al leerlos pienso que pues si bien no estaba totalmente a la altura de lo que yo quería para mí,
Y los comentarios fueron muy buenos y de eso me generó invitaciones de algunas editoriales también para convocatorias, no solo las convocatorias públicas, sino me emocionó que me llamaron como directamente, que me invitaron la misma editorial, otras editoriales, alguna otra, una universidad también para una convocatoria. Eso debe ser muy gratificante, Marta, porque creo que pues esas convocatorias también le dan la oportunidad a escritores emergentes para que publiquen sus obras, ¿no? Así es. Y me gustaría ahora, me surgió la curiosidad, pues ¿hace cuánto empezaste a escribir? O sea, ¿cómo empezó también el proceso también de hacer ficción, ¿no? Como de escribir cuentos, de crear personajes. Bueno, la verdad siempre he escrito, yo estoy casi siempre con una libretita y entonces si estoy en un café veo a una persona y como que me imagino la historia de esa persona y empiezo a hacer noticas y tenía por años muchas de esas notas de la persona que me imaginaba que estaba sintiendo, si estaba esperando y lo dejaron esperando o la dejaron esperando, entonces tenía como muchas notas y decidí en pandemia que no, pues o sea, el trabajo habitual había disminuido, entonces tenía como ese tiempo y empecé a plasmarlas, a ensamblarlas y a plasmarlas. Fue en pandemia cuando me lo tomé, digamos, en serio. Uh-huh. Pero igual eso también, ese proceso me parece muy válido, ¿no? Como que pues hay un punto en donde uno decide escribir una historia. ¿Cómo fue también pues escribir los cuentos que hay en Memorias de Abril? En Memorias de Abril es un proceso. Yo entré a una convocatoria de la Universidad de Antioquia donde solicitaban unas historias, un número de historias, bueno, y ya tenía pues algo adelantado. Entonces los escribí, pero quizás con el tiempo muy aprisa, muy pues para el tiempo, para la fecha que ellos la esperaban. Las envié, no gané el concurso, ya en ese momento a mí me parecía que debía haberme ido mejor, entonces me senté a revisar las historias, historia por historia, empecé a investigar un poco más, a que me refrescaran la memoria las personas que sí han vivido eso, o que tenían, pues que habían vivido un poco más esas épocas, o que tenían más cercano a alguno de los personajes para que me contara de las características, cómo era tal persona. Entonces digamos que las releí, las purifiqué las historias y bueno, las ensamblé en Memorias de Abril. Memorias de Abril son historias familiares, honra a la familia, honra el amor, honra a los que ya no están, honra también esas vivencias que son muy diferentes, como los viajes astrales, esos desdoblamientos que le suceden a algunas personas y que para uno no tienen explicación, pero que la persona que los vive es para ellos muy importante y es incluso miedoso para algunas personas. Uh-huh. ese tipo de cosas. Entonces eso quise también contarlo. Eso me causa mucha curiosidad, Marta, de saber pues cómo fue tu acercamiento a esa historia de los viajes más allá, como las historias más allá del cuerpo, ¿no? ¿Cómo fue esa investigación? Cuéntame acerca de eso. Bueno, la primera historia que me contaron, porque son diferentes personas, yo estaba muy joven, estaba más o menos como unos 22 años, y fue una persona que se desdobló estando despierta, por decirlo de alguna manera. Eso estaba ambientado en la isla Margarita, en Venezuela. Yo estaba en una visita por trabajo allá y me contó pues esa historia. Y de ahí entonces fui como preguntando, como indagando y ya. Y todo la puse en la voz de Abril. Eso me parece muy lindo y pues también creo que es importante explorar ese tipo de historias, ¿no? Yo creo que para escribir ficción hay como un punto de investigación, ¿no? Como que uno se pone a investigar y busca. ¿Cómo fue tu proceso de investigación para escribir estos cuentos? Bueno, tienes toda la razón. Hay que hacer una investigación, preguntar a las personas sobre un tema que no es fácil que las personas cuenten, porque algunas me decían, no, me pueden tachar de loco o de loca con esas cosas, o de esquizofrénico, bueno, cualquiera de esas acepciones que no son lo más cordial, digamos. Entonces no fue fácil, pero me fueron contando historias muy, no sé, como impactantes. Hay una por lo menos de un niño italiano, entonces ella me contaba, la persona me contaba que
estaba un día cualquiera en una playa y se empezó como a viajar astralmente y se encontró con una situación muy difícil en la que estaban por matar un niño. Entonces, bueno, ella me contaba someramente las cosas, hablábamos me hablaba de un sitio donde hay mucha mafia italiana todavía, no recuerdo en ese momento cómo es el término. Entonces, bueno, investigué todo esto, quiénes eran los personajes, quiénes eran cómo era la historia, cómo era el sitio exactamente en Italia. Es un barrio que existe todo y bueno, eso es. Pues a mí me gusta también como explorar eso, como uno lee igual, lee los cuentos, lee las novelas, pero pues el escritor tiene un proceso más allá de lo que ya es el producto, ¿no? Sí. Y me gustaría preguntarte, Marta, ahora, pues yo sé que eso es como elegir entre si uno tiene un hijo favorito, pero me gustaría saber si hay alguno de los cuentos en este libro que te haya gustado más o que hayas sentido algo distinto al escribirlo y por qué. No tengo uno favorito, pero pues podría resaltarte como tres. Maldita Guacharaca es un libro un cuento muy emocional. Está Celeste y Guillermo, El camino de la vida, que es la historia de una familia, de una pareja que se encuentra después de haber librado algunas batallas. Entonces ese también es muy especial. Y Messier Monet. Pues sí, yo sé que escoger es muy difícil, pero esos ya pueden ser algunos recomendados para que nuestros oyentes cuando compren el libro pues lean, obvio pues que los lean todos, ¿no? Así es. Pero que sea también pues estos que tú nos has elegido. Marta, yo quiero preguntarte una cosa, pues no quiero sonar irrespetuosa ni nada, pero ahora vemos mucho los escritores jóvenes, como hay muchos jóvenes que están escribiendo y eso es muy importante, pero también creo que es fundamental hablar de cuando uno escribe ya siendo mayor, ¿no? O sea, ya siendo un adulto, ya habiendo trabajado en otro montón de cosas, pues ¿cómo ves tú también tu escritura como pues una persona que ya ha trabajado, que ha decidido cómo plasmar sus ideas y ya formar su escritura hace relativamente poco, pues ¿cómo crees que eso también es importante pues en medio de la literatura colombiana y cómo lo estamos viviendo actualmente? Bueno, tienes toda la razón y no me pareces para nada irrespetuosa. Agradezco realmente esa pregunta. Va a sonar a cliché, pero pienso que nunca es tarde como para realizar sus sueños, y este era un sueño que yo tenía. Si alguien me preguntaba cuando estaba en el colegio qué haría yo sin que me pagaran, diría que escribir. ¿Cómo me siento con respecto a los jóvenes? Hay mucho talento, realmente mucho talento joven, pero también hay personas emergentes de mi edad, digamos. Me encontré en estos días en otro stand con algunas poetisas y algunos poetas, personas que también tenían muy poco recorrido a los incluso mayores que yo, de 60 y tantos años, y lo hacían muy bien, pero sí, me siento como orgullosa. Siento que hay que prepararme porque estos muchachos que están escribiendo están muy preparados, se preparan en literatura casi todos. Me faltó eso decirte en el desarrollo del libro. Después del concurso que no gané, yo dije, es que me falta estudiar, porque esto no es solamente de que yo escuché una historia y quiero contarla, hay que saber contarla, hay que saber llegarle a la persona, y eso empieza por uno mismo. Cuando mi cuento me convence, entonces ahí yo empecé a tomar en el Ministerio de la Cultura unos talleres de escritura. Entonces, para todos los que nos están escuchando, hay que prepararse a la edad que sea, para lo que sea que vayamos a hacer, hay que estudiar, hay que prepararse, no es solamente tener una historia y contarla, hay que saberla contar. Claro, eso es muy importante porque pues con tu experiencia uno pues se da cuenta que, por ejemplo, esos talleres y las convocatorias que uno ve por internet, pues también son importantes para la gente que quiere empezar a escribir, que quiere como formarse en el camino de la literatura. Entonces eso me parece también importante que lo menciones. Quiero también preguntarte, pues cómo fue ya
como de manera un poquito más técnica, pues cómo fue el proceso de publicación del libro, porque sé que publicar es difícil, o sea, publicar es complicado, como que uno si encuentra la oportunidad de hacerlo con alguna editorial, pues está perfecto, pero siento que también es un camino medio complejo, un poco de encontrar. Entonces, cuéntame cómo fue el proceso de publicar tus cuentos. Bueno, en el taller había siempre unas actividades. La directora del taller, mi profesora, mi tutora, me dijo algún día, me gusta cómo escribes. Entonces yo le dije, tengo muchas cosas más que me gustaría que tú leyeras, y le envié la información del concurso que les cuento de la Universidad de Antioquia. Ella me dijo muy generosamente, me encanta, ahora no me gusta cómo escribes, me encanta. Entonces ella es directora también de una editorial y me tomé el atrevimiento de preguntarle, ¿te encanta? ¿Me las publicarías? Entonces ella me dice, sí, bueno, eso hay que editarla, hay un trabajo que hacer, las historias están muy bien, me gusta pues la narrativa que haces, cómo manejas la ficción. Ella me halagaba mucho la manera de manejar la ficción, digamos, como me decía, el mix de los temas que hay en el libro. Me gusta, me agrada, pero pues hay que pulirlo, y bueno, se tomó pues un tiempo para decirme si aceptaba, y afortunadamente la editorial Páginas de Agua aceptó mis textos, y nos tomó más o menos 1 año y medio en todo el proceso de desarrollo, y digo yo, de embellecimiento del libro. Sí, me encantó con ellos que, siendo una editorial independiente, no me quiso quitar nada de la esencia de los cuentos, no, por decirlo de alguna manera un poco burda, no metió mano en la esencia de los cuentos. Me ayudó a embellecerlos, a mejorarlos, pero no le quitó la esencia a los cuentos. El proceso, como 1 año y medio, también fue muy importante la parte de la ilustración, de la portada. Para mí era muy importante la portada, porque uno dice, no juzgues un libro por la portada, pero sí, ya la portada llama la atención. Ese es definitivo. Entonces también ahí con la ilustradora nos sentamos, eso nos tomó tiempo, me mandó muchísimas ideas. Yo quería que plasmara el patio que se plasma en la portada, es el patio de la casa de mi abuela materna, más o menos. Yo decía, yo me imagino a Abril ahí sentada, y bueno, ella lo plasmó muy bien. Justa esa era mi siguiente pregunta, porque el día que nos conocimos con Marta y con María Alejandra, que es la editora de tu libro, me mostraron que la portada de Memorias de Abril tiene realidad aumentada. Así y es. Eso pues me parece una idea demasiado innovadora, porque, como tú lo decías, uno no debería juzgar el libro por su portada. Sin embargo, pues una portada a los ojos bonita o interesante, pues hace que la gente compre el libro. Así como lo hace la contraportada y el primer párrafo, que para mí, o sea, es fundamental. Si puedo abrir un libro y leer el primer párrafo y me engancha, yo sé que es un libro que voy a leer, ¿no? Entonces, en Memorias de Abril, como lo mencionaba Marta, la portada a mí me parece preciosa, el trabajo que hizo la ilustradora, porque pues si ustedes escanean el código que hay dentro del libro, pues pueden ver que se mueve, pues en la portada hay un gato, aquí medio haciéndoles el spoiler. Entonces se mueve, tiene unas plantas preciosas. Entonces creo que pues es una gran oportunidad para que la gente pues compre el libro, te lea, porque pues es preciosa. Aparte, la portada, desde el primer momento que la vi me gustó mucho, y pues lo que hay dentro también es precioso. Los textos son pues importantes. Creo que también es bueno seguir hablando y seguir narrando la cotidianidad, Marta. Entonces pues te agradezco muchísimo por estar conmigo hoy en la HJCK. Es un placer haberte conocido y haberte leído también. Muchísimas gracias, Alejandra. A ti el placer y el honor es para mí, de verdad. Muchas gracias. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025, en la HJCK, El Arte de Escuchar.